Guerrilla. Historia enviada por Jocelyn Sánchez. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Esta es una recopilación de vivencias que ocurrieron en mi familia durante la guerra que hubo en El Salvador en los años 80. Para quien no tenga el dato, esta guerra duró 12 años en total. Mi madre me cuenta que los niños de ese tiempo, ella incluida, no tuvieron una infancia feliz. Vivieron obligados a ver actos atroces o espeluznantes, los cuales únicamente los puedes vivir en una guerra. En esa época, por ser tiempos de riesgo, había toque de queda. Este no era como cualquier otro, donde si no cumples te llaman la atención o te llevan a la cárcel. Si encontraban a alguien caminando después de las 6 de la tarde, simplemente le daban un tiro, así fuera un borracho, un vagabundo o un niño. La ley se aplicaba de la misma forma para todos. El hermano mayor de mi madre tuvo mucha suerte ya que era muy parrandero. Cierto día se fue a tomar a las cantinas de la capital. El tiempo se le fue entre las copas de vino y cuando cayó en cuenta ya eran casi las 6. Los autobuses dejaron de pasar y no había ningún vehículo que le hiciera favor de llevarlo. En esos casos, cuando las personas que no podían llegar a los hogares por X razón tenían la opción de pedir refugio en alguna casa. También se podían ir al monte a dormir o en algún barranco cubierto por vegetación donde no los pudieran ver los guerrilleros. Mi tío no optó por ninguno de esos lugares. Envalentonado por el alcohol en el cuerpo, decidió pasar la noche en uno de los cementerios de la capital. Luego de estar buscando una entrada, por fin logró meterse. Anduvo entre las tumbas buscando alguna que tuviera un nicho en forma de casa para pasar el frío y el sereno. Encontró una donde podía resguardarse y se acostó. No pasó mucho tiempo para que se quedara profundamente dormido. En un punto de la madrugada se despertó porque pudo escuchar un ruido que destacó el silencio del lugar. Se levantó para ver qué estaba sucediendo y casi se le detiene el corazón al ver que en la puerta iban entrando un grupo de personas. Estas iban atadas por los pies con una cadena. En los hombros llevaban cargando un ataúd. Pero lo más horrible de esta visión era el espantoso rechinido de la cadena a cada paso. Se quedó fijo mientras pensaba para sí mismo que no estaba tan bolo. Así le decimos acá a los borrachos como para tener ese tipo de visiones. No puede ser que a estas horas de la noche estén enterrando a alguien, pensó. Las siluetas negras se fueron alejando entre las tumbas hasta que desaparecieron de la vista. Su temor fue tan grande que sin saber muchas oraciones se puso de rodillas para orar y pedirle la protección a Dios. Contó que tuvo que soportar el miedo ya que prefería eso a ser asesinado por los militares. Tiempo después se escuchó entre la gente el rumor que durante las noches se escuchaban los gritos de los condenados dentro del panteón. Como mencioné al principio, la década de los 80 y parte de los 90 fue trágica y oscura para mi familia materna. A mi madre y a sus hermanos les tocó presenciar cuando los guerrilleros bajaron a un grupo de gente de una pick-up. Hecho esto, los acribillaron ahí enfrente. En ese tiempo, mi familia vivió en Pachimalco, municipio del departamento de San Salvador. En ese municipio hay un lugar que le llaman la Puerta del Diablo, un sitio turístico visitado por locales extranjeros. El atractivo del lugar son dos peñas enormes a las cuales se puede llegar a la cima caminando. Después del punto más alto se puede ver todo el municipio de Pachimalco e incluso parte de los alrededores. Mi familia materna vivió ahí durante bastantes años y siempre fue un lugar hermoso y tranquilo, pero en el tiempo de la guerra se volvió lúgubre y escalofriante. Cuenta mi madre que de día o de noche pueden escuchar cómo los guerrilleros llevaban a hombres y mujeres para tirarlos por el despeñadero. Querían que tuvieran una muerte despiadada. Al caer de esa altura resultaba imposible que sobrevivieran. Escuchar los últimos gritos de esas personas fue otro suceso que marcó la memoria familiar. El esposo de una sobrina de mi abuela tenía cultivos de milpa cerca de la casa. Él llegó a decir que algunas veces se encontraba entre la tierra cadenas de oro, aretes, relojes o billeteras de la gente que dejaban ahí antes de fallecer. Los cuerpos los sacaban con la ayuda de los mismos ciudadanos. Pero al no tener la distribución de medicamentos, aunque algunos sobrevivieran, terminaban muriendo por no atender las heridas o infecciones.
Otra historia paranormal de mi familia es que durante algunas noches llegaron a escuchar pasos en la parte de afuera. Quiero mencionar que todo alrededor era pura terracería, pero las pisadas se escuchaban como si fueran en concreto. Lo más interesante es que se escuchaba como si fuera un gigante el que estuviera caminando por los alrededores, ya que incluso las ventanas rechinaban al igual que la puerta. Mis abuelos y tíos decidieron espiar por la puerta y ver qué cosa era lo que estaba causando ese sonido tan estruendoso. Pero no solamente por eso, sino que también atrás de aquellas pisadas iba una manada de perros ladrando y aullando. Una noche esperaron con paciencia el primer paso y calcularon el tiempo que tardaría en pasar frente a la casa. Pero el siguiente se escuchó unos metros más adelante. Mis tíos concluyeron que aquella cosa no deseaba ser vista por nadie. Otro día mi abuela y mi madre tuvieron la necesidad de ir al cuartel a solicitar la información que por razones de seguridad mantendré oculta. Iban en un autobús que las dejaban allí aunque con ciertos retrasos. Era común que los militares pararan los autobuses para revisar a la gente e interrogarla. Si descubrían que su destino era el cuartel, los dejaban en medio de la nada para evitar algún atentado. Eso en el mejor de los casos. Ellas bajaron del autobús como el resto y mi abuela intentó no perder la calma y controlarse para no parecer nerviosa. Mucha de la gente, sobre todo los ancianos, orinaban encima por el temor. Los militares se daban cuenta de esta reacción y los acosaban con más violencia, preguntando de uno en uno hasta que llegaron a mi abuela. ¿Y ustedes a dónde van? Al mercado a comprar unas cosas que hacen falta en la casa. Llevo mi bolsa para traer el mandado, respondió. El tipo se le quedó viendo de pies a cabeza para detectar alguna anormalidad o cualquier gesto que resultara sospechoso. Déjate caer entonces con algo, le dijeron. Con eso solicitaban algún soborno o algo por el estilo. Mi abuela tenía el dinero suficiente y gracias a Dios ninguno de los pasajeros se quedó ese día. Sé que estas historias pueden resultar diferentes a lo que se escucha en el canal, pero no se necesita ver un muerto para ver las cosas terribles que plagan en este mundo. Si en tus países nunca vivieron una situación de guerra, siéntanse afortunados, porque son heridas que van a continuar acompañando a mi madre y a los que les tocó padecerlo, y las cuales se van a quedar con ellos hasta el último día de su vida.